Bienvenido, Eugenio Semino. Pero ¿qué tal? Qué placer estar con ustedes. ¿Le podemos preguntar algo de una jubilación bastante particular? Particular. No sé si es jubilación en realidad. Sí, es una pensión vitalicia. Ya que estamos, hablemos de Vudú para cerrar el cuentito. Él dice que no le pagan desde el diciembre del 2015 que hizo los papeles, que es cuando obviamente dejaba la vicepresidencia. Hoy, ¿cuánto le tenemos que pagar nosotros los argentinos porque no le pagaron lo que correspondía a su momento? Mira, lo que va a cobrar el ex vicepresidente es una pensión no contributiva en el mismo rango que cobran los discapacitados en Argentina. El trámite para llegar a obtener la pensión con este gobierno y con el anterior tardaba 2 o 3 años, inclusive cuando Vudú dirigía los destinos de ANSES. Solo que o sea que se demoran lo que se demoran con cualquier jubilado. No, pero a mí me dicen, Eugenio, que la expresidenta Kirchner está cobrando. Bueno. Y inició el trámite de la misma manera que Vudú. Sacaron una. Hay trámites más rápidos que otros. La diferencia es el quantum. Seguramente el vicepresidente va a cobrar 140.000 pesos. Por 24 meses. Y el 1.300.000 discapacitados que cobran la pensión en Argentina cobran 5.700 pesos por mes. Entonces, digo, me parece que hay ciertos temas que por pudor los exfuncionarios y los actuales funcionarios debieran resguardarse de difundirlo. Digo, por pudor porque ahora vamos a hablar de los verdaderos jubilados. Digo, pudor porque ahora si hacemos la comparación, la verdad que da vergüenza ver cuántos van ganando. A ver, tenemos placas para meternos en este tema. ¿Cuál será el aumento real, ¿no?, que van a recibir en marzo? Se habla de un aumento en marzo, pero hay que ver cómo... A ver, la tengo atrás, pero me pongo acá. Estoy incómoda, perdón, se me vino a quitar. ¿Cuál será el aumento real que recibirán en marzo los jubilados? Bueno, en realidad depende, existe una ley de movilidad que no aumenta los saberes, Es decir, lo que viene ocurriendo desde 2008 a la fecha es que se reajusta para que no pierdan conforme la inflación. ¿Qué fue pasando con esta ley? Fue en parejo con la inflación lo que eran los saberes, los reajustes algunos años tuvieron algunos puntos a favor de los jubilados y algunos otros, caso 2004, una pérdida significativa de alrededor de 7 o 8 puntos. Sí, pero hoy ¿cómo están los jubilados? 2011, mira, el panorama de los jubilados es el siguiente. Semino, vos dijiste algo así como pierden por goleada, una cosa, me llamó la atención de una nota en página 12 ayer. Claro, pero era importante o por lo menos describía fuerte la cuando situación yo de los hablo el hoy de los jubilados, lo hablo en términos históricos. Nosotros hacemos la canasta del jubilado hace 10 años y hay un sector, sobre todo los de la mínima, que no es nada más ni nada menos que el 53% del sistema. Estos 3 millones de jubilados que trabajaron 30 o 40 años en la Argentina, no pudieron cubrir en estos 10 años, con la anterior administración, con la actual, el 40% de su canasta básica. Claro. Que la estamos concluyendo la nueva hoy, pero para tomar precios de abril, con gastos de vivienda, está 16.000 pesos. 16.000 la canasta, la tenía en 15.000. Bueno, sí, más o menos. ¿16.000 la canasta? Está por ahí. ¿Y el mínimo? Y el mínimo son 7.246 pesos. Me parece que este es el problema que no está siendo afrontado por el sistema político institucional en todas sus variantes. Pero este problema fue siempre. Bueno, siempre, desde que tenemos uso de razón fue siempre. Efectivamente, por eso no lo pueden solucionar nunca. Hago gerontología hace 30 años y estoy hablando siempre de lo mismo pero peor, porque se va degradando y se va naturalizando socialmente. Este es el grave problema. Semino, es interesante esto que dice, sí, desde que usted empezó a dedicarse a los jubilados, claro, 20, 30 años atrás, 30 años. Siempre la situación del jubilado fue para peor. Absolutamente. Cuando debería ser al revés. Y no solo en el haber, sino en algo que es de mucha preocupación, que es en el sistema de salud, en las prestaciones de salud. ¿Qué pasa? Encima nuestra pirámide sigue envejeciendo y estos problemas se siguen agravando. Ahora, Eugenio, para no irnos para 30, 40 años para atrás, si yo le hago una pregunta puntual, ¿con el kirchnerismo los jubilados estaban mejor o peor? Igual que ahora. Igual. ¿Y la reparación histórica? ¿Es bueno o es malo, entonces? Pero siempre estuvieron mal, chicos. Bueno, siempre. Igual que ahora, digo, porque no han variado los porcentajes de los que cobraban la mínima, de los
que no podían llegar a cubrir su canasta básica. Pero ahora hay un cálculo distinto, Eugenio. Se cambió la fórmula. Se va a bajar Por eso sigamos con las placas, porque es importante. Sigamos con sigamos con las placas para meternos en el tema. Hay las 5 cosas que los jubilados quieren saber. La segunda sería cómo enfrentará el jubilado la subida de precios de medicamentos y la canasta básica. Bueno, ¿cómo hacen? En realidad el jubilado está sometido a la pobreza, a la exclusión, etcétera, a todo lo que sabemos. Y a que la sociedad lo mire como un ser distinto y no como un sujeto de derecho, y el Estado, a través de quienes lo representan en los gobiernos, lo tienen también en la misma consideración. Se acuerdan que existe ese sector social previo al voto. Claro. Me preguntaban por qué no hay bono este año para los jubilados. Porque no es año electoral. Porque no hay elecciones el año que viene. ¿Te parece bien que se empiecen a revisar las jubilaciones de estas de privilegio? Mira, se están hablando todos los días. Un día empezamos a hablar de la edad. Otro día... No, pero hablo de las de privilegio, que es un punto. Las jubilaciones de privilegio están prohibidas en la Argentina desde 2002. Desde 2002 por una ley nacional. Lo que hay son sistemas especiales que responden en muchos casos a las características laborales del sector. Un minero no tiene la misma sobrevida que puede tener un empleado administrativo, por lo cual tiene un régimen diferenciado. Y algunas cajas en algunas provincias. Claro, pero a ver, más allá de esto, el presidente de la Nación anunció una reforma estructural de la seguridad social. Esto está previsto en la Ley de Reparación Histórica, inclusive. Ahora, en paralelo al anuncio, aparecen funcionarios y uno habla de la edad, de la movilidad. Claro, te iba a preguntar justamente, ¿van a cambiar o no las edades jubilatorias? Mira, te voy a traducir lo que está pasando porque algunos coetáneos acá lo van a entender. Se están manoteando 100.000 millones de pesos de la cuenta de los jubilados. Quieren ahorrar con los jubilados. ¿Por qué lo van a interpretar? Porque quienes tenemos muchos gobiernos en las espaldas, todos los gobiernos de todos los signos y uniformes hicieron lo mismo. Porque es un sector que no tiene capacidad de reclamo. Descartable. No, más descartable. Perdón, pero lamentablemente. Pero Eugenio, es muy duro lo que usted está diciendo. Sí, claro. Yo coincido, es cierto. Usted habla de un año electoral o cómo los jubilados... ¿Cuántos jubilados votan, por ejemplo? Mira, tienen una gran conducta cívica. Los que más limitados estuvimos en nuestra posibilidad de voto durante nuestra juventud, tenemos la decisión del voto y esto pasa con los jubilados, ¿no es cierto? Y yo creo que estamos en un macro problema social. Es necesaria una reforma estructural porque si los jubilados ganan un 30% de lo que necesitan para vivir, evidentemente no funciona el sistema. Y para discutir esto, en los países que se ha discutido, y me tocó participar en varios de ellos, lo que han tomado es cuál es el problema base, los sujetos que están dentro del sistema y no se les puede pagar, y cuál es el otro problema que resolvería de base, el financiamiento. Claro. Es decir, son las dos cosas a discutir. Sí. Lo demás... Yo me niego a poner en la balanza cuántos jubilados votan y por qué. Digo, la verdad me parece un horror y nosotros somos los responsables de visibilizar estos problemas y no permitirlo, me parece, ¿no?